Entonces, la neumonía, ¿no?, es conocido que es la primera causa de mortalidad atribuible a infecciones en la unidad de cuidados intensivos. Somos testigos que eso realmente es así, así sucede en el mundo y también a nivel local. Y que aumenta el hecho de que un paciente, por ejemplo, un paciente con patología que no sea netamente respiratoria, pero que definitivamente lo conduce a que sea intubado y que pueda o no utilizar la ventilación mecánica. Entonces, le das una neumonía agregada a esto y aumenta la morbilidad, la mortalidad, por supuesto, y también los costos, ¿no? Tal es así que su incidencia oscila entre 9 y 67%, pero se notifican de total de casos solamente el 4.4 hasta el 15.2 de casos por 1000 días de ventilación mecánica. Ahora sí, yo les decía, ¿no? ¿Acaso nosotros no hemos sido testigos de que no necesariamente el paciente va a ventilación mecánica y le da una neumonía, ¿no? Entonces realmente nos ponemos a pensar y decimos, ¿realmente es la ventilación mecánica lo que lo conduce a la adquisición de neumonía o es el tubo? Entonces pienso yo que no debería llamarse neumonía asociada a la ventilación mecánica, sino neumonía asociada a la vía aérea artificial. Y peor todavía, al mal cuidado de la vía aérea artificial, en gran porcentaje, por supuesto. Entonces, en cuanto a la patogénesis, rapidito, porque esto se va a tratar ya más a fondo, el riesgo de neumonía es alta. ¿Puede bajar la luz? Acá. ¿Podemos bajar la luz, por favor? Entonces, el riesgo de neumonía asociada a la ventilación es alta, lo estamos diciendo, ¿no? En el curso de los primeros 3 días, el 3% en los primeros 5 días de ventilación mecánica, y luego este porcentaje va disminuyendo al 2%, ¿no?, y hasta los 5 días, y de ahí en adelante, de los 10 días en adelante, ya solamente el 1%. Entonces, la mayoría de estudios sugiere que la incidencia de neumonías asociadas a la ventilación mecánica es dependiente de las estrategias del manejo de la vía aérea. Por eso, y acá estamos comprometidos todos. Y no solamente el paciente intubado, sino desde que el paciente es intubado. Entonces, aquí el equipo de salud debemos ser vigilantes desde cómo llega nuestro paciente, cómo es toda la técnica de la intubación, si realmente estamos apegadas al manejo de la parte de asepsia, y luego pues ya la competencia más exclusiva y con mayor responsabilidad de la enfermera en cuanto al cuidado de este dispositivo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el camino, cómo es la adquisición de un paciente en cuanto a la neumonía, la NAV? Entonces, acá el balón de inflado, el CAF, reviste vital importancia, es muy decisivo y muchas veces es desestimado por nosotros, ¿no? Se trata de compartir experiencias en este momento. Cuando llega el paciente de la UCI procedente en mi hospital, procedente del servicio que fuese, emergencia, son la mayoría de pacientes, o de servicios, cirugía, medicina, o incluso hasta de sala, chequeamos el CAF, en la mayoría están con hiperinsuflación, que también es un problema, y en otros casos no llega entre 20 ni 30. Entonces, desde ahí ya estamos incrementando la causa para que el paciente que no ingresó por una neumonía adquiera esta. Entonces, acá vemos cómo las secreciones se acumulan sobre el globito, en el espacio subglótico, ¿no? Y si no está en el valor, que lo vamos a ver más adelante, de insuflación, cómo discurren minúsculas cantidades, microcantidades, y entonces la vía aérea inferior ya no es estéril y el paciente se ganó una neumonía. Y peor aún, si nosotros no tenemos cuidado con la higiene oral, que eso se va a tratar hoy de eso, entonces estas secreciones, que son poquísimas, poca cantidad, están muy contaminadas, demasiadamente contaminadas, mucho más que la boca, porque incluso la técnica de aspiración de la boca no lo hacemos correctamente. La literatura y estudios refieren que cómo debemos aspirar. De primera instancia entramos sin aspirar, pegadas bien al tubo, procurando llegar justamente a este espacio, a este lugar crítico, a este lugar problema, y después ya pues aspirar la boca más, ¿no? Pero no lo hacemos así. Entonces tiene que ver esta
con la técnica de aspiración, con la técnica de intubación, ¿no? Porque miren, a ver, si llega la emergencia o está en piso, en donde no se hace énfasis en los cuidados orales, ¿qué sucede? El hecho nada más de intubar está arrastrando en la punta del tubo, está arrastrando miles de gérmenes. ¿Qué más? ¿No? Y sucede en el hospital, porque a veces nosotros también vamos a los servicios fuera, ¿y qué veo? Por error o por falta de experiencia de la parte médica del personal competente, intuban esófago. ¿Y qué sucede? Horror, yo lo he visto. ¿Qué sucede? Clorurito al tubo y otra vez intubamos. ¿Creen que eso es justo? ¿Y creen que si fuera un familiar suyo lo permitirían? Yo particularmente no. Ni aún no fuera mi familiar, yo no permito. Doctor, cambie el tubo. Inteligentemente y con buena actitud, yo pienso que no tiene por qué incomodarse el personal que esté ejecutando este procedimiento. Y bueno, ¿qué más? La formación del biofilm. Sabemos que por más correcta técnica que tengamos en el tubo, desafortunadamente se va a formar biofilm, ¿no? Y bueno, las secreciones contaminadas, que son estas, y los dispositivos respiratorios también contaminados. Y acá, cuando digo dispositivos respiratorios, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué está pasando por mi mente en este momento? ¿Seamos enemigos de qué? De las nebulizaciones, pues, ¿no? Ya no se usa eso. Esa ya no es la tendencia, sino que es los inhaladores. Y bueno, acá como ya se adquiere la neumonía, la vía respiratoria inferior ya está pues, contaminada, colonizada, contaminada. Y ahora sí, inicia. Dijimos, ¿no? Que la sonda piloto, el CAF reviste vital importancia, es el punto de partida. También lo es cuando usamos la humidificación activa. También lo es, por supuesto, la técnica de aspiración y también nuestras manos. Ahora ya no se habla de flora transitoria, sino también se habla de gérmenes residentes en nuestras manos y nosotros mucho más, pues, ¿no? Que si nos hicieran una mirada microscópica, ¿qué encontrarían en nuestras manos? Y bueno, y la boca, ya dijimos la higiene oral, la importancia de la higiene oral que vamos a tratar más adelante, y esto nos hace referencia a que debemos preferir, ¿qué cosa? La intubación, la sonda orogástrica, sobre la nasogástrica, por la posibilidad de cuando sea intubación nasotraqueal o intubación nasotraqueal, la posibilidad de desarrollar, ¿qué? La sinusitis, un punto de partida para las neumonías. Y medidas de protección estándar. Y esto, cuando nosotros hablamos de los paquetes bundles, ¿no? Que no está de moda, porque eso ya se habla hace muchos años atrás. Entonces, medida número 1 en todos los paquetes bundles es la higiene de manos. Miren cuántos gérmenes en nuestras manos, la importancia de hacer un correcto lavado de manos, en los momentos indicados y con la técnica correcta. Todavía acá nos falta, dentro del equipo de salud, adquirir conciencia sobre esto. Por la sobrecarga laboral, por la falta de personal, hacemos una mala técnica de lavado de manos. Y sabemos qué tan importante es esta medida, ¿no? Fácil de hacer, sí, y debemos cumplirla, por lo tanto. Entonces, en cuanto al lavado de manos, la higiene de las manos, dice, es una medida más eficaz e importante para la prevención de cualquier infección asociada a dispositivos. Lo vamos a ver cuando hablemos de neumonía, de bacteremia cero más adelante, ¿no? Hay estudios de investigación que así lo refieren. El nivel de cumplimiento de esta medida higiénica básica es bajo, ya lo acabo de mencionar. Hay estudios que así lo refieren. Nos falta adherencia del personal de salud a esta medida, ¿no? Con una tasa, miren, muy inferior, ni siquiera al 50% llegamos. Estamos en el 40%. O sea, hay un gran porcentaje que nos falta cubrir, que sí o sí lo tenemos que hacer, ¿no? Y el lavado de las manos antes y después del contacto con el paciente, miren, junto con el uso de guantes, es una medida más eficaz para la prevención. O sea, que cambiarme de guantes simplemente no reviste importancia. Tengo que hacer sí o sí el lavado de guantes. Y esto entre colegas lo vemos.
que nos cambiamos los guantes y sin lavarnos las manos ya estamos brindando cuidado, brindando atención al siguiente paciente. Entonces, reflexionemos y corrijámonos, adquiramos conciencia al respecto. Entonces, el Centro de Control de Infecciones, base Atlanta en Estados Unidos, dice: siempre que se manipulen secreciones u objetos contaminados, hay que hacerse el lavado de manos. Este es un grado de evidencia 1B. Y que el cambio de guantes entre pacientes después de haber manipulado secreciones o antes de manejar la vía aérea también es importante. Y también este es mucho más importante, nivel de evidencia 1A, ¿no? La evidencia sí lo refiere. ¿Qué más? Y que lo que decíamos, que el uso de guantes no reemplaza, por supuesto que no, nunca, el lavado de manos, y que no evita la transmisión de microorganismos, y que solo deberíamos usar guantes cuando esté indicado. Y su uso inadecuado aumenta el riesgo de transmisión de microorganismos. Entonces, la higiene de manos, incluido el uso correcto de guantes, es clave, mírenme. Es clave para prevenir la neumonía asociada a la NAP. Entonces yo pregunto, ¿podemos hacerlo? Podemos. ¿Debemos hacerlo? También. Entonces, con un nivel de evidencia 1A. Entonces, ¿qué cosa, frente a este problema, qué cosa es lo primero que debemos hacer? Y lo que estamos haciendo con los cursos, esa es la intención. Entonces, formarnos, entrenarnos adecuadamente en la manipulación de la vía aérea. Que por supuesto de repente esta ponencia queda corta por el tiempo, pero entonces, y cuando estemos en nuestros centros de salud, en nuestros lugares de trabajo, hay que la autocapacitación hay que darle importancia, ¿no? Mire, ya este es un nivel de evidencia 1A, o sea que tenemos que capacitarnos y sobre todo ponerlo en práctica. Entonces hablábamos de la aspiración de secreciones. Todos hemos hecho este procedimiento, incluso cuando la enfermera lo está haciendo, el médico está ahí pegado a nosotros, queriendo ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Y, bueno, entonces el nivel de evidencia es alto y la recomendación es fuerte en cuanto a la aspiración de secreciones. Miren, yo un tiempo estuve buscando información y encontré un trabajo de investigación que decía así, titulado así, neumonía, un regalo de enfermería. Y pues yo me dije, ¿quién lo ha hecho esto? Y cuando busqué, y realmente sí, dije sí, realmente sí, pero también es un regalo de todo el equipo, porque empieza, dijimos, desde el procedimiento, el proceso de intubación. Entonces, no tanto es sonados, ¿qué hacemos, por Dios? Entonces, ¿qué evidencia tenemos para hacerlo? Eso ya es decisión nuestra. El paciente, si el paciente ya está infectado, tiene neumonía, de repente sí sea necesario. Pero si va bien, no hay nada escrito al respecto en la literatura. No te dice tampoco 1 mes, 2 meses, no dice. Eso obedece a indicadores y a evaluar la valoración que le demos al paciente. Y bueno, acá también es importante mencionar esto, mencionar esta parte. ¿Hay algo al respecto que nos diga? Hay que utilizar la humidificación activa. ¿Nos va a beneficiar utilizar esta o utilizar la humidificación pasiva? No hay nada al respecto, no hay nada. Más bien, ¿a qué vamos a tomar en referencia? La condición clínica del paciente. Hay contraindicaciones para usar esto y lo sabemos. Hay contraindicaciones acá también. Cada uno tiene su momento y su indicación para hacerlo. Pero que yo escojo esto o esto y me va a evitar, no hay nada dicho al respecto. Hay estudios de investigación, miren que concluye, dice, no se encontró diferencias en la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación, ni en la mortalidad, dice, al comparar humidificadores pasivos o activos en pacientes con ventilación mecánica. Por lo tanto, no existe evidencia para recomendar que esta medida sea el gol estándar, ¿no?, para usar cualquiera de estos métodos. Obedece a condición del paciente, por lo tanto. Ahora, si los sistemas, lo que decíamos, ¿no?, abierto, cerrado, también hay investigaciones al respecto y este investigador y sus colaboradores dicen, concluyen que no hay diferencia en el uso de aspiración cerrado o aspiración de secreciones a técnica abierta para la prevención de neumonías, pero que sí se recomienda para su indicación tener en cuenta las comorbilidades, ¿no?, los parámetros de oxigenación, el PIB y otros parámetros. Ahí sí podemos decidir. ¿Y qué resaltan? La técnica de aspiración
O sea, tener en cuenta las técnicas de protección personal, las técnicas asépticas. Eso sí podemos decir que eso sí es el gol estándar. ¿Y qué más? Y hablando también de la nutrición en pacientes conectados a ventilación invasiva para prevenir neumonías, ¿no? ¿Cuál debe ser? ¿Cuál es la sonda? Decíamos, ¿no? Y sobre esto también nosotros un poco deliberamos y dice, ¿la alimentación enteral? Sí, pues, favorece la colonización gástrica, sí. ¿Por qué? Porque alcaliniza el pH del estómago, porque favorece el reflujo gastroesofágico, porque causa distensión gástrica y la presencia de la sonda no permite el cierre del cardias, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, el uso de nutrición transpilórica, ¿no? Con las sondas nasoyeyunales ha demostrado una mejoría en la eficacia nutricional y la reducción en la aspiración de la aparición de las neumonías asociadas en la ventilación. Miren, acá quisiéramos mencionar, y he puesto esta figura para no olvidarme y poder hablarles de esto. Si nosotros tenemos en nuestra unidad un paciente con un AR severo y que vamos a pronarlo, ¿ustedes creen que deberíamos colocar esta sonda? Por supuesto que sí. ¿Va a estar cuántas horas en esta posición? Y aunado a esto, la infusión debe ser lenta el volumen. ¿Qué más? A la luz de la investigación no se establece diferencia significativa entre la ubicación de la sonda, sea orogástrica o sea no nasogástrica, pero si el paciente va a estar así en nuestra unidad, de hecho que esto reviste vital importancia. Ahora sí, una adecuada relación enfermera-paciente que nos permita, enfermera-paciente, o mejor debería haberlo puesto equipo, ¿no? Equipo de UCI y paciente, porque nos va a permitir que una adecuada relación disminuye la posibilidad de días de ventilación mecánica. Y también acá, miren, esto sí que nos juega algo, nos da una mala pasada, ¿no? La sobrecarga de trabajo lleva a errores en las medidas de control de las infecciones. Bueno, es difícil este problema de tratar, pero procuramos que así sea. Y bueno, el proyecto Neumonía Cero, ahora queremos que todo se haga cero. Todo el mundo habla, incluso vi dengue cero, malaria cero. Así estamos ahora, todo lo negativo, los indicadores negativos de la atención de salud queremos hacerlo cero. Entonces miren, ¿no? Medidas de obligado cumplimiento, la formación y entrenamiento, lo que estamos haciendo y lo que deberíamos continuar haciendo en nuestros servicios, la higiene estricta de manos, debemos mejorar nuestra adherencia, ese porcentaje de 40% subirlo, control de la presión del neumotaponamiento, la higiene bucal, era un dilema, pero decía, ¿y qué dice la práctica? Nuestra práctica nos da resultados, nosotros lo seguimos haciendo y debemos investigar más al respecto, evitar el decúbito 0 grado, ni siquiera para el baño el cambio de ropecama, por favor, ¿no? Favorecer el detente precoz y la extubación temprana y evitar los cambios programados de tubuladuras, humidificadores y tubos traqueales, solo cuando sea necesario. Y bueno, acostumbrarnos a ponernos check a todo, pues, a todo lo bueno que deberíamos hacer. Deberíamos chequearlos, hay formatos al respecto, sí, ¿no? Esto sería bueno y debemos chequear por turno, dice, miren, la posición, la altura, la posibilidad de extubación. Entonces, doctor, ¿pero qué tal? Mire, el paciente ya está despierto, el paciente está tosiendo bien, y si intentamos, y bueno, lo discutimos y se toma la decisión al respecto. Pero las enfermeras no podemos estar felices y contentas al ver con ese dispositivo, que sí, pues, somos conscientes que nos salva la vida, de hecho que sí, pero también seamos conscientes de que podemos agregar un problema y causar la muerte asociada a ese dispositivo. Y el control del neumotaponamiento, la valoración e interrupción diaria de la disminución de la sedación. ¿Qué más? La aspiración de secreciones, ya hablamos muchísimo al respecto y de esto también hemos hablado. Y esto debería, ¿qué cosa? Chequearse una vez por turno. Más trabajo, pero es necesario hacerlo. Y bueno, y en cuanto a la prevención de neumonía, lo importantísimo, ya resumiendo, diremos que está el personal, el equipo de salud tiene que ver, sí, pues, porque nos vamos a formar, nos vamos a entrenar, vamos a mejorar nuestras capacidades y ponerlas a disposición de nuestros pacientes, lavado de manos, protocolizar la sedación y la supervisión, los checklists. Y tiene que ver también el paciente, por supuesto que sí, la posición, el aseo bucal y la intubación orotraqueal y evitar las extubaciones. Y los insumos tienen que ver
también, de hecho que sí, evitar los cambios programados de tubuladuras, aspiración subglótica, procuremos conseguir, Dios mío, que se pueda, y monitorización de la presión del CAF. Resumiendo ya, entonces los puntos claves: debe trabajarse con la implementación de los paquetes de medida, de ahí dice, la implementación de paquetes de cuidados es preferible a medidas aisladas. O sea, acá se vale todo o nada, todos o ninguno. Así estamos, así de drásticos, todo o nada, todo lo que hemos hablado lo ponemos en práctica y todos. Y la educación es importante, es la parte clave, afecta positivamente al conocimiento, a la conciencia y a la actitud del personal. Se debe dar participación a todo el equipo de salud en la elaboración de las normas para facilitar la adherencia, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Nunca solos, por eso ya todos, siempre en equipo, como líderes comprometidos. ¿Y qué más? Y mira, entonces, debemos trabajar en condiciones seguras y para conseguir mejores desenlaces. Recordemos que nuestro pobre paciente pone su vida en nuestras manos, entonces démosle respuesta favorable a eso. Y bueno, no sé, ya completé lo que había traído. Es costoso, sobre los 1000 soles, pero hemos ideado esto y nos da grandes resultados, ¿no? Y no es difícil, mire, de un tensiómetro que el manguito se rompió, se picó, tenemos esto disponible, agregamos un pedacito de látex cortito nada más, de 2 centímetros máximo, adicionamos una llave triple vía y tenemos nuestro monitoreo de CAF, nuestro monitor de CAF. Y el control de la presión del neumotaponamiento es importantísimo, ¿no? Ya sabemos cuánto es la medida, que la presión del neumotaponamiento menor a 20 es un riesgo comprobado, ¿no? Con estudios para la neumonía. La presión mayor nos causa otras lesiones de la mucosa traqueal y las fístulas traqueoesofágicas. Aspiramos entonces secreciones y decimos, oye, como leche cortada, o serán purulentas. Agregamos azul de metileno y nos damos cuenta que se formaron, ¿no? Esto sucedió en mi hospital. Y desde allí entonces decimos, este cuidado que es tan rapidito es importantísimo para este tremendo problema. Y lo monitoreamos nosotros. Entonces, acá está el tubo orotraqueal y la sonda orogástrica. Entonces, un paciente que está con tubo orotraqueal, salvo pues que existe contraindicación, qué sé yo, varices, etcétera, esofágicas, entonces tubo orotraqueal, sinónimo de sonda orogástrica, porque si fuera nasogástrica, decimos que posibilidad de sinusitis y un punto de partida para este inmenso problema en salud. Ahí está. ¿Qué más? Y ahora sí la aerosolterapia. Entonces, debemos utilizar ¿qué? Nebulizaciones en el circuito cerrado solo cuando estén indicadas. Miren, incluso en la experiencia, en el día a día, se trata de compartir experiencias y de tomar la parte negativa para no cometer y la parte positiva para copiar. Entonces yo les cuento qué sucedía en mi hospital, ¿no? Nebulización, y la enfermera desesperada buscando la T, porque es una T especial cuando el paciente está en ventilación mecánica, y tratábamos de hacer la nebulización, ¿no? Pero doctor, ¿por qué no mejor los PAF? Si las ondas de aspiración a circuito cerrado o los DMI me permite hacerlo, ¿por qué no? Entonces, versus conociendo la problemática, nosotros las nebulizaciones no se dan. En mi servicio, en mi hospital, no se dan en los pacientes intubados. Entonces también los broncodilatadores aerolizados es un factor de riesgo para neumonías. Concluimos así, entonces, esto de acá, no más en las unidades. Y bueno, ahora sí ya centrándonos en el punto, en la controversia que se está dando en cuanto a los cuidados de la higiene oral. ¿Qué cosa hay al respecto? Programas de cuidados bucales debemos hacer, ¿no? ¿Y qué pretende? El cuidado bucal óptimo. Dice, debe concentrarse en eliminar ¿qué? La placa dental, la placa bacteriana y estimular el flujo de saliva. Miren, acá existió una iniciativa, ¿no? Cuando epidemiología nos da a conocer que que el servicio del Hospital Regional estaba en neumonías asociadas a la ventilación sobre
el parámetro, el límite que da el ministerio. Estábamos muy por arriba. Entonces nos reunimos y dijimos, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Entonces buscamos el efecto de la clorhexidina y dijimos, en esto tenemos que trabajar. Y fuimos y coordinamos con el área de odontología. ¿Y por qué no aprovechar el recurso humano? Hay estudiantes de estomatología que van a hacer prácticas y ellos solamente se centran en su consultorio. ¿Y por qué no sacarlos a ellos, llevarlos a las UCI? No al menos como una interconsulta, paciente que ingresa, su consulta con ellos, nos deja la boca en mejores condiciones para que nuestra clorhexidina pueda actuar y nuestro trabajo sea más eficiente. Entonces eso lo hicimos y bueno, y seguiremos haciéndolo, aunque a veces lo perdemos, pero bueno, es necesario, ¿sí?, retomarlo nuevamente. Y las intervenciones de los cuidados bucales se recomiendan para todos los pacientes hospitalizados, miren, para todos, que exista un protocolo de cuidados bucales. Nosotros en este año nos hemos reunido como 3-4 meses para elaborar nuestras guías y ya tenemos nuestro protocolo de higiene con clorhexidina, revisado, sustentado con la evidencia científica. Lo tenemos en las UCI. Está en la oficina de calidad para ser aprobado. Entonces, dicen que el personal, capacitación del personal en cuidados bucales, lo que hoy vamos a intentar hacer. Al momento de la admisión, miren lo que dice y lo que nosotros ya habíamos hecho, hacerles a todos los pacientes, qué bueno que fuera así, una evaluación inicial de salud bucal y las deficiencias en su cuidado personal. Decimos, pero ¿por qué esto? Nosotros lo podemos tomar. ¿Por qué no? Si recurso humano tenemos, todos los hospitales lo tenemos. Entonces debemos pensarlo, repensarlo y poner en práctica. Ya que los odontólogos salgan, por Dios, y estén presentes en nuestras unidades. Eso es un recurso humano importantísimo. Parte del equipo de las UCI debiera ser así. Entonces, usar un cepillo de dientes pequeño y suave. Entonces nosotros pedimos acá, dentro de nuestro petitorio al ingreso del paciente, está cepillo pediátrico de cerdas de ultra suave. Así lo pedimos. ¿Por qué? Porque decimos, ¿qué es más eficiente? Eficaz, ¿no? Limpiar una ventana con una escobilla que te doy, o mejor te doy un paño húmedo. Entonces, ¿en cuál de los dos hay mayor contacto con la superficie y mayor eficacia? ¿En cuál? En el segundo. Entonces, intentamos que se parezca este cepillo de cerdas suaves al paño, ¿no? Y usar cepillo de dientes pequeño y suave, lo repito, por favor. Y lo otro es que cepillar los dientes. Nosotros lo hacemos, en nuestro protocolo está, hiperinsuflando el CAP. Más adelante también lo voy a presentar. La lengua, las encías, por lo menos, dice, por lo menos 2 veces al día para eliminar la placa bacteriana. Que esto es el inicio para la neumonía. Miren, en nuestra boca dice que hay en la boca del paciente crítico 700 especies de bacterias que proliferaron en cantidad, ¿no?, por su estado crítico. Acá la importancia. Y miren, existen pastas dentales que contienen clorhexidina 0.12%. Y es muy chistoso porque acá en Perú nosotros no lo vimos, pero cuando hemos estado en México, justo había una pasta dental con clorhexidina. Posiblemente acá en nuestro medio buscándolo, sí hay, pero debe ser caro, pero analizando la magnitud del problema, pienso que deberíamos hacer. Entonces, los cepillos muy suaves, ¿no? Y una foto de... Entonces, el cepillado de dientes para eliminar la placa bacteriana con una frecuencia de 3 a 4 veces, ¿no? Mejor todavía. Y con un mínimo de 3 veces al día con un gluconato de clorhexidina a esta concentración, o al 0.12 o al 0.2. ¿Qué más? Ahora sí, dice, ¿cuál es la acción de la clorhexidina? Se habla de clorhexidina para el lavado de manos, clorhexidina para baño de paciente y clorhexidina para la higiene oral. Por todos lados está la clorhexidina. Entonces, bueno, antes era el yodo, ¿no? Pero ahora no, ahora se habla muchísimo de la clorhexidina. La importancia está en la acción antiplaca.
¿no? Se forma, miren, dice, un depósito de clorhexidina, o sea, la clorhexidina debe impregnarse en toda la boca, en los espacios entre los dientes, debajo por toda la boca, y de ahí se va desprendiendo lentamente la clorhexidina, dice, desde 7 hasta 12 horas se va desprendiendo. Entonces, de ahí la importancia de hacerlo 3 veces al día o hasta 2 veces al día, ¿no? Y también tiene un efecto bacteriostático a bajas concentraciones, a 0. Y bactericida también, ¿no? Cuando usamos a 0.2. En el mercado hay muchos nombres comerciales, pero el principio es la clorhexidina 0.12%. Me están apurando. Hay estudios al respecto, hay investigaciones que dicen, concluyen finalmente, dicen, donde el uso de la clorhexidina sí pues redujo significativamente la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación. Un estudio, 2 estudios y más. Y esto todavía está resaltado, hay estudios en pacientes en cirugía cardíaca. Y más adelante encontré algo que como que era un dilema, estar en este tema es un dilema. ¿Y qué puede resolver este dilema? Investigar más, o sea, hacer trabajos de investigación al respecto, nos va a ayudar mucho, ¿no? Entidades de salud dicen que a las entidades de salud responsables en la seguridad del paciente crítico ha valorado en su última reunión, en el año 2018, la información aportada, dice, en los últimos 5 años sobre la eficacia y la seguridad del lavado oral con clorhexidina en pacientes ventilados. Y dice, es una recomendación, y lo recomiendan, ¿no?, de uso obligatorio. En el proyecto, neumonía cero. Pero luego pasa el tiempo y surgen más estudios, y esta recomendación, que era obligatoria y que se incluye en este programa, dice, de obligatoria a no obligatoria, porque hay estudios en donde no encuentran relevancia. Pero es importante entonces demostrar, pero en la práctica, en mi realidad, ¿qué será? Particularmente en el regional nos ha funcionado. Entonces, por eso digo, es un dilema y hay que investigar más para tomar decisiones y tomar en cuenta la experiencia. Entonces, la conciencia en la mayoría de las revisiones sobre la necesidad de trabajos diseñados, debemos investigar específicamente para analizar la seguridad de esta técnica. ¿No? Pues digo, que yo les traiga algo claro y decir, así debe ser, no. Es un dilema que necesita más investigación para tomar una decisión al respecto. Bueno, acá está, me apuro. Acá está cómo es parte de nuestro protocolo, cómo es. Como le decía, previo a la higiene oral hay que aspirar, por supuesto que sí, las secreciones y el control de la presión del CAF. Mantener la cabeza. Si voy a hacer la higiene oral, el paciente debe estar semisentado. Por nada en 0 grados. Incluso, miren, encontré por ahí información que decía que ni siquiera para el cambio de ropa de cama o para el baño debemos poner al paciente intubado en posición de 0 grados. Debemos mantener la posición semi-incorporada, porque el hecho de hacer posición 0 grados moviliza el CAF, ingresan las secreciones. Ni siquiera para eso. Y luego realizar el cepillado, incluyendo toda la cavidad, ¿no? Con clorhexidina 15, o hace mención hasta de 10 mililitros, y este vasito tiene esa capacidad de hasta 15 mililitros, ¿no? Y la frecuencia que ya hablamos, ¿no? Y terminamos con una nueva sujeción del tubo. Entonces, la posición semi-incorporada, ya lo mencionamos, vamos pasándolo más rápido, favorece nivel de evidencia 1A en esto, dentro del paquete de medidas bandas, ¿no? Y dentro del proyecto de neumonía también. ¿Qué más? Hay fotos de cómo nosotros debemos evitar la intubación, de ser posible, por indicación médica, de ser posible, hay que preferir, ¿no?, la ventilación mecánica no invasiva. Esto debemos preferir sobre la colocación del tubo. ¿Qué más? Y evitar cambios rutinarios de tubos y cambios rutinarios de tubuladuras. Y nosotros decíamos, no, oye, pero este paciente ya tiene 30 días de ventilación mecánica. Entonces hay criterios que debemos tomar. O cambiamos los currículos de enfermería, sino más bien del equipo. Entonces, únicamente hay que aspirar cuando sea estrictamente necesario. Entonces, nosotras enfermeras, el médico nos acerca y nos dice, ¿y cómo son las secreciones? Entonces nosotros decimos, ay, no lo aspira, espérese, voy a aspirarlo. ¿Y pero por qué tenemos miedo de decir, no veo la necesidad de aspirarlo? Además, las curvas en el ventilador no me refieren que hay secreciones, doctor, quizá más tarde le pueda responder, pero me han reportado que es así, yo no lo he visto.
¿no? Podríamos decir eso. O al cambio del turno, tengo que aspirar, debo aspirar, así no sea necesario, solo por rutina. Esa conducta debemos de cambiar, no debe suceder eso. Entonces, la técnica de entrada de la sonda y la técnica séptica. Voy a hablar un poquito más de esto en el avance, por eso lo voy a pasar. Esta es una foto de nuestro hospital, que es una prueba de nuestro avance, ¿no? Entonces, miren, acá, nosotros, tiempos atrás, del 2005 hacia atrás, nosotros, ¿qué hacíamos? Colectábamos frascos de vidrio de las bebidas, mandábamos a esterilizar, y eso nos servía como nuestro frasco estéril para colocar agua y aspirar. Pero después por ahí se nos ocurrió, si está la Universidad Nacional cerca, mandamos los frascos a cultivar, a investigar bacteriológicamente, y descubrimos, aunque no lo crean, mucha cantidad de gérmenes. Dentro de esos estaban pues el Acinetobacter, un montón, y decidimos finalmente cortar esa conducta y decir solo hasta aquí, y mejoramos. Y entonces, ¿y ahora qué usamos? Y se nos ocurrió esto, y decimos, ¿pero qué? ¿Y los empaques de los guantes o incluso de las mismas ondas de aspiración no son estéril? Usemos esto, y hasta ahora estamos utilizando. Entonces, ahí está la prueba, la evidencia, ¿no? Cómo aspiramos, y acá es importante recalcar, porque estamos estudiando, hablando de aspiración de secreciones. Entonces yo sé que en todas las UCIs, y en la del regional exclusivamente, ahora que nos han incrementado las camas, ya no tenemos 6, sino tenemos 8, entonces el trabajo se ha incrementado, pero no el personal. Entonces, de verdad, conversando con las colegas, es una sobrecarga de trabajo bárbara, pero ni aún así, si esto les sucede a ustedes tampoco, debemos permitir que la aspiración solamente sea una persona. Porque aunque digamos, no, sí, yo lo hago con mucho cuidado, mentira, mentira, mentira. Vamos en algún momento a contaminar. Entonces mejor nos damos nuestro tiempo y aspiremos de a 2, por favor, de a 2, como lo dice, como debe ser y como lo sustenta pues la parte teórica, ¿no? ¿Qué más? Y esto, dirán, pero esto ya no se hace mucho tiempo en mi hospital. Entonces yo soy la compañera de viajes de ida en algunos momentos, ¿no? Y el año pasado, a fines de año, nosotros nos fuimos a Bolivia. Y mira, aunque no lo crean, ellas todavía instilaban cloruro a su vía aérea. Pero son colegas muy asequibles, que comentamos nuestra experiencia, demostramos con la literatura, y entonces esa conducta se bloqueó ya. Entonces pienso que esto ni aunque las secreciones sean secas, por favor, ni aunque aspiro y no saco nada, Dios mío, las secreciones son profundas, esa es mala técnica. Entonces no agreguemos un daño más, ¿no? Y cuando digo esto viene por mi mente el recuerdo que decía, ¿no? Desde hace tiempos, de los años 50, ya Florencia Nightingale lo decía. Por favor, es imposible creer que el paciente al entrar a una institución de salud diga, no me hagas más daño. Ella ya lo decía, miren, y cuán cierto es. Entonces, ahí están las infecciones asociadas a la atención de salud. Ahora sí, en cuanto a la aspiración de secreciones, con estas maquetas queremos resaltar a veces las fallas que tenemos en la técnica. ¿Qué hacemos? Nosotros, primero, saber que la sonda de aspiración es mucho más larga que el tubo, y que cuando nosotros, incluso a veces nos presentan el tubo sin el adaptador universal, sin esto, ¿no? Entonces más chance, más oportunidad de poder ingresar, no solo porque, ¿qué es? Aspiración de secreciones del tubo, no dice vamos a aspirar secreciones de la tráquea. O sea que está muy mal cuando nosotros, nuestra técnica, y hacemos toser al paciente. Lo ideal es que el paciente no tosa y abordemos solamente el tubo orotraqueal, no pasemos más allá, porque si no le vamos a agregar otro problema más al paciente. Estamos alterando la anatomía, estamos causando lesión, y después pues el cierre de la vía aérea por tejido de granulación en intento de reparación va a ser bárbaro, y el paciente pues se va de repente a morir. Yo he visto como un paciente, esa no fue su causa de ingreso, pero por una mala técnica de aspiración el paciente fallece. No había nada que lo salve porque se desató en una hemorragia bárbara. Entonces, si nuestra técnica es correcta, el paciente no debe toser, ¿no? El paciente no debe toser, porque nuestra sonda es más larga. Y acá la ventaja de aspirar a sistema cerrado, ¿cuál es?
es que esa sonda está numerada y debemos hacer coincidir el número que está marcado en el tubo con el número que está marcado en la sonda, y nuestra técnica se hace más precisa, menos lesiva y más eficaz. Ahí están las sondas a circuito cerrado con su numeración, ¿no? Con su numeración, y debemos hacerla coincidir. Y el tiempo máximo de aspiración, ¿no? Esto es relativo, la verdad, la literatura lo menciona, pero ahí está el criterio de cada uno al respecto, ¿no? ¿Qué más? Dice el tiempo menor a 15 segundos, podemos pegarnos a esto. Presión del vacío, miren, la presión de aspiración debe ser entre 80, otra literatura hace referencia hasta 120, y bueno, puede ser tomado el máximo permitido, 150 milímetros. Debemos chequear la aspiradora. Y a veces, pero no jala esta sonda, y queremos que haya cantidad de secreciones que a veces el paciente ni lo tiene, y queremos sacar cantidad de secreciones aumentando la presión de nuestro manómetro en nuestra aspiradora y causando daño, porque recordemos, no solo aspiro moco, sino también aspiro oxígeno, aspiro aire, y puedo causar una atelectasia al paciente y otros problemas más que se agregan, ¿no? Entonces, el calibre de la sonda, de hecho, y siempre nos preguntan, ¿no? Acá los internos de medicina preguntan, enfermera, ¿y qué número de sonda de aspiración le pido al paciente? Y hay una fórmula dada, está dada, y si no es para poderlo reconocer nada más. Entonces, las sondas de aspiración, en cuanto a las sondas de aspiración, la CDC dice, utilicemos sondas de un solo uso, por favor, ¿no? En mi hospital, y creo que esto es más por la escasez de recursos que se hace, ¿qué cosa? Nosotros salimos a hacer nuestras rondas también. ¿Y qué vemos? La aspiradora y pegada ahí, miren, dice, con esparadrapo, y todavía con un poquito de agüita que utiliza el empaque, dice, tubo boca, no más. No sé si en sus hospitales sucede eso, pero si sucede, por favor, desechemos, conversemos para que eso no suceda, porque nos enfrenta y nos acarrea un problema, nos agrega un problema más. Y el tipo de aspiración a sistema cerrado o a sistema abierto, ¿no? Al respecto, los estudios de investigación hacen mención de que no hay nada dicho, no hay la última palabra al respecto. Es decir, si uso sistema cerrado, es más beneficioso para que no le dé neumonía a mi paciente, o abierto no. No hay consenso al respecto, hay mucho que investigar todavía, mucho que decirse, y no hay referencia en eso, ¿no? Solamente cuál es lo más evidente, la técnica aséptica. Entonces la aspiración, la aspiración de secreciones subglóticas es nuestro punto, esas que van a discurrir por los costados del CAF si es que no hay un buen monitoreo o una buena medida. Entonces, miren, el nivel de evidencia es 1A. El tubo endotraqueal, dice, hay tubos endotraqueales que en nuestro medio, al menos en el del ministerio, no sé, en salud, no se da. Pero este tubo ya está circulando por el mercado desde hace tiempos atrás, ¿no? Está algo alrededor de 25 o 30 soles. Es un tubo con sistema de aspiración subglótica que avanza en la luz interna y desemboca en el espacio subglótico, justo por encima del CAF, en donde se acumulan estas secreciones. Eso es bueno, nos ayuda un montón, está demostrado. Por eso dice que el tubo endotraqueal dispone de un orificio dorsal en el dorso del tubo, por encima del balón de neumotaponamiento, y permite aspirar las secreciones traqueales que se acumulan en el espacio subglótico del paciente. Ojalá y ahí se pudiera hacer los trámites y las gestiones a nivel de alta dirección para que se pudieran conseguir estos tubos que la literatura manifiesta que son beneficiosos para el paciente, ¿no? Y acá miren, incluso el CAF es diferente en este tubo de aspiración subglótica. Este es el tubo de la conexión de aspiración subglótica y este es el monitoreo del CAF. Entonces miren el globo cómo es acá diferente. Miren en los tubos comunes que nosotros utilizamos. Acá que el contacto, o sea, la presión sobre las paredes de la tráquea, la mucosa, es menor. Y estos tubos ofrecen mayor cierre de la vía aérea, o sea, menos posibilidades que discurran. Estos no. Los agujeros son comunes en los dos, es para disminuir la formación de biofilm en los tubos.
Entonces, el biofilm, que por más que aspiremos, Dios nos mortifica, lo vemos, no sabemos cómo sacar, pero se forma, ¿no? Y lamentablemente esto con una buena técnica de aspiración, buena técnica de humidificación en el paciente. Entonces, ahora sí, el neumotaponamiento, ¿no? La presión que debe existir, ¿no? Debemos revisar la presión de inflado, así como nosotros nos reportamos la diuresis, los signos vitales, todo, debiéramos reportarnos, por Dios que sí, debiéramos reportarnos la presión del CAF en mi turno, pero sin mentir, o sea, realmente como lo estamos dejando. Sin embargo, nos reportaron, sí, pues 20, 25, y cuando lo vamos a medir, Dios mío, desinflado. Y no puede ser justo eso no es una conducta ética, una conducta de un personal responsable que trabaja dentro de un equipo y que trabaja con vidas humanas. Entonces, el equipo que nos permite la medida, esto tampoco no debemos hacerlo. No lo hacemos y hacemos, incluso hasta el médico viene. Me decía un médico, ¿no? Justo en estos días, ese CAF ya revienta. Entonces agárrelo, mira doctor, por Dios, está en 25, no revienta. A ver, no vaya a hacer eso, por Dios, iba a hacer esto. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el efecto? Cuando nosotros decimos, bueno, no, al cálculo, decimos cuánto es, estamos ordeñando el CAF, ¿no? Hacemos esto y las secreciones van a discurrir. Esa no es la correcta técnica. Incluso es importantísimo, antes de medir el CAF, aspirar la boca con la correcta, con la ideal técnica, con la que estamos hablando. Pegarme al tubo y hacer. Luego que he aspirado secreciones, puedo medir. Pero nunca, esto, nunca más. Y más, no debemos permitir lo que suceda. Monitorear monitorear frecuentemente en cada turno la presión del CAF es de suma importancia, ¿no? Ya sabemos que debe ser de 20 a 30, sabemos el equipo que hay, pero, como decíamos, ¿no? Por ahí antes conversamos con compañeros de trabajo que están en el corazón, decíamos, doctor, no, trabajo yo en el MINSA, pero, pucha, es cómo se trabaja, ¿no? Pese a la escasez de recursos, nosotros trabajamos así. Y es que eso, la pobreza, estimula a la creatividad, ¿sí o no?